Hola a todos. En el video anterior vimos los orígenes de Gao y su historia. En esta ocasión continuaré con eso. Esta vez me enfocaré en los acontecimientos de la novela Kong, King of Skull Island, o, mejor dicho, en la versión actualizada de la duología de 2019, King Kong of Skull Island. Sin más, vayamos al desenlace de la historia de Gao. Entre los años 1870 y 1890, la reproducción se volvió difícil para el propio Gao. Hacía mucho tiempo que no se manipulaban los huevos para engendrar un macho, por lo que la fertilidad de Gao estaba comenzando a decaer. Esto era un gran problema, pero el peligro de otra masacre a la población de The Runners era algo poco probable. Los Tagatu, aquellos poderosos humanos, pasaron de ser los hombres más poderosos, a quienes ni siquiera las peores catástrofes los detenían, a simples nativos. No se sabe exactamente cómo pasó, pero con el tiempo se volvieron ignorantes y miedosos. Habían olvidado cómo construir repelentes contra los dinosaurios, y tenían demasiado miedo para aventurarse más allá del muro. Muy pocos, de hecho, conocían sus orígenes. Para la suerte de Gao, un chamán, descendiente de los humillados Atu, empezó a tener poder, incluso rivalizando con el del rey Tagu. Su nombre era Baratu. Este hombre, en algún punto, descubrió los túneles que llevaban a la ciudad antigua, tomó los repelentes y experimentó con ellos. Ansioso de poder, Baratu sabía que si quería controlar a la gente debía hacerlo mediante el miedo. Así que los resultados de esos experimentos dieron como resultado fórmulas que podían incluso atraer a Gao. Con esto, la gente llegó a creer que él era el único que predecía con precisión cuándo aparecería Gao. Incluso una vez caminó a campo abierto justo delante del monstruo. Pronto formó un culto a Gao con sus seguidores, donde Gao era el dios. Un dios al que debían ofrecerle sacrificios para que les permitiera cazar a los grandes dinosaurios, que por cierto el chamán también invocaba en secreto. Cuando su poder fue indiscutible, ordenó la construcción de un altar. Baratu proclamaba que esos sacrificios para Gao debían ser de mujeres Tagu. Para su mala suerte, el rey, aunque viejo y enfermo, detuvo sus planes. Aún así, mucha gente se siguió uniendo a sus extraños rituales, donde se comunicaba con Gao. La razón por la que Gao permitía que incluso este hombre se le acercara y no lo matara es que le era útil. En diversas ocasiones, los aromas con los que llamaba su atención le permitían a Gao matar a varios hombres sin arriesgarse tanto. Además, sabía de algún modo que el culto que hacía este hombre, si llegaba al poder, llevaría a todos los Tagatu a la perdición. Por lo que la vida de este chamán le era muy importante. Sin embargo, controlar a sus enemigos era algo que no se podía lograr con los Kongs, ahora salvajes. Los Zamtu, ya se habían extinguido. Su estilo de vida era incompatible con la isla, lo que hizo imposible continuarlo. Los últimos hombres de esta magnífica raza desaparecieron en las grandes montañas hacía mucho tiempo. Aún así, los propios Kongs perduraron. Estos ahora vivían en esas montañas y bajaban de vez en cuando para alimentarse de los dinosaurios. Los Kongs realmente nunca tuvieron una oportunidad de enfrentarse al propio Gao, pero si llegaban a unirse otra vez, entonces sí se volverían de nuevo un peligro crítico para los The Runners. Por lo que Gao personalmente empezó a aniquilarlos en su afán de evitar una nueva derrota. Una noche de lluvia y truenos, Baratu llamó la atención de Gao. Los primeros en atacar fueron los The Runners. Los truenos abrieron un hueco en la puerta y los The Runners se lanzaron al ataque. Sus asaltos, que costaron la vida de varios guerreros y de varios de los propios The Runners, fueron solo un preparativo para la llegada de Gao. Gao intentó entrar al muro empujando y rompiendo la barra que aseguraba las puertas. Luego de hacerla pedazos, fue por las vigas que impedían abrir las puertas por completo. Cuando abrió paso a los The Runners, los guerreros del rey, desde el muro, arrojaron litros de aceite hirviendo sobre él. El calor fue tan intenso, incluso para Gao, que tuvo que retroceder. Muchos de sus The Runners murieron por el aceite. Así que abandonó el muro y las puertas se cerraron. Este ataque, evidentemente, hizo que mucha más gente creyera en Baratu. Él mismo había predicho el ataque y, según él, la culpa era del rey por negarse a ofrecer sacrificios. Aún así, había algunos que se resistían a caer en las ideas de Baratu. Y Sara, la hija del rey, Kublai, un guerrero Atu de los pocos que no caían en las mentiras del anciano, y la Pendongira, una anciana sabia que es la protectora del conocimiento, quien lamentablemente había perdido mucho de su poder de influencia. Un atardecer, los The Runners localizaron a una hembra de Kong en una zona cercana a la playa Calavera.
Por casualidad, ese mismo día, los dos jóvenes Isara y Kublai, con ayuda de la anciana, habían hecho un viaje para detener al poderoso Gao usando los posibles repelentes Tagu que quizás se encontraban en la ciudad antigua. No lo lograron, ya que serían interceptados por unos hombres. Los primeros hombres blancos que habían llegado a esta isla. Piratas. Obligaron a los dos a seguirlos a su embarcación, que anteriormente había sido atacada por monstruos marinos. Ahí fue donde aparecieron los Deathrunners que perseguían a la hembra. Varios cayeron por los palos del trueno de los piratas, y a la vez, la hembra luchaba y contenía a las bestias que la atormentaban. Fue entonces que el propio Gao, por encima del capitán del barco, Magwitch, apareció. Ignorándolo totalmente, prestó su atención sobre la Com. La hembra emitió un poderoso rugido, quizás uno de ayuda, y la lucha comenzó. Nunca fue un enfrentamiento igualado. Gao le mordió el brazo, se lo dislocó y luego la lanzó contra un árbol que, con el impacto, cayó y quedó inmovilizándola. Entonces, un golpe hizo caer a Gao. Era un Kong, uno que Gao ya conocía. Habían luchado a muerte en más de una ocasión y, hasta ahora, era el único con que le había dado batalla. Dichas batallas le habían costado un ojo al Kong y una enorme porción del músculo en el brazo, algo mortal para cualquier criatura, pero no para un Kong. Pronto, los Deathrunners ayudaron a su líder contra el brutal ataque del Kong, que dio lo mejor de sí. En un contraataque, Gao, con una velocidad imposible para su tamaño, aprovechó el punto ciego del Kong, saltó de espaldas y lo empaló contra sus espinas dorsales. El viejo Kong sangró por 4 grandes heridas punzantes en el pecho. Una de ellas había alcanzado el blanco, el corazón del Kong, quien se tambaleó hacia adelante, tosiendo sangre. Gao entonces se giró y se dirigió hacia la hembra. Esa fue la última vez que Isara, Kublai y los demás la vieron mientras huían para salvar sus vidas. A lo lejos oyeron un chillido agudo y lastimero, seguido de más rugidos. Con estas dos muertes, Gao creyó que posiblemente todos los Kongs ya estaban muertos. Pero no se había percatado de algo. Existía otro. Este joven fue visto por Isara cerca de una costa antes del ataque de Gao. Este Kong, en los meses siguientes, sería capturado por órdenes de Baratu para llevárselo al rey y retarlo. Si el rey fallaba en domesticarlo, perdería su derecho a gobernar. El rey, sintiendo lástima por la criatura que estaba siendo torturada y quizás por la edad, aceptó. Pero el chamán, al ver que Isara había logrado una conexión única con el joven Kong, ideó un plan mejor. Baratu convenció a Kublai de cazar una gran bestia, matarla y hacer un gran festín como los que hacían los antiguos Kai. Esto haría que la confianza de la gente resurgiera y volvieran a creer que podrían dominar a los monstruos que vivían fuera del muro. La criatura, atraída por Baratu, apareció frente al muro. Pero todo salió muy mal. Al ser capturada, atacó y mató a muchos hombres. Las verdaderas intenciones de Baratu emergieron cuando Gao, también invocado por Baratu, apareció. Las puertas, que habían sido abiertas para capturar al dinosaurio más pequeño, no pudieron cerrarse a tiempo. Gao las abrió con sus manos reptiloides. Ahora los Tagatu no podían hacer nada, ya que el aceite había sido desaparecido por el chamán. Gao arrasó entre las casas, pateando los muros hasta hacerlos pedazos, atacando a los nativos que gritaban mientras se dispersaban. La criatura no se alimentaba, solo esparcía muerte, ignorando los cuerpos sangrantes que caían. El joven Kong, que se había liberado, hizo un ataque sorpresa que derribó al gran Gao. Pero fue en vano. Gao hizo caer a Kong bastantes veces. Gao era mucho más grande que el joven Kong. Le mordió brutalmente el hombro y lo mandó al suelo, justo para arrancarle la garganta. En ese instante, Magwitch, quien se había quedado para ayudar por el posible oro de la ciudad antigua, salvó a Kong. Un cañón pirata, con la potencia para matar a un elefante, impactó sobre Gao. Gao sangró y una lluvia de balas cayó sobre él. Esto tuvo poco efecto, pero el suficiente para hacerlo retroceder. Empujó al joven Kong a un lado y huyó mientras Magwitch y sus hombres lo seguían. Gao huyó fuera del muro, tras el joven Kong que quería matarle. Este, inmediatamente sintiendo miedo, escapó finalmente hacia las montañas. 3 años pasaron y las cosas para Gao no fueron las mejores. El joven Kong le cortó el paso a su acceso a la gran cueva de la montaña calavera con rocas, y una vez le tiró piedras a sus Deathrunners mientras comían. Lo que generó un verdadero odio con el Kong, que ahora se escondía donde los Zantu y los Kongs vivían en antaño.
La oportunidad de volver a matar le llegó a Gao cuando Baratu volvió a invocarlo, esta vez en la gran ciudad antigua. El plan del viejo era buscar las fórmulas antiguas que se le agotaban, como también deshacerse de Kublai, que ganaba popularidad, de Magwitch y su tripulación, porque los odiaba, y a la hija del rey, una pieza clave que le evitaría tomar el trono. Tras conseguir algunas semillas y desaparecer en los túneles, Gao, que había sido invocado, emergió entre las antiguas ruinas. Justo cuando Magwitch iba a matar a Kublai de un tiro, el rugido de Gao hizo que el capitán pirata gastara su disparo en Gao, sin efecto aparente, solo causando la ira de la bestia. Magwitch huyó asustado, dejando que los hombres de Kublai fueran masacrados por Gao. Las lanzas rebotaban en su piel inútilmente, por lo que los hombres murieron uno a uno. Cuando cayó el sol, Gao, que ya había matado a la mayoría de los hombres de Kublai, pronto, se dirigió hacia Magwitch y sus hombres, quienes tenían a Isara. Los piratas intentaron matar a Gao, pero sus balas rebotaban inútilmente en su piel. Tras masacrar a los piratas, Gao ignoró a Kublai y a Magwitch, que se enfrentaban a muerte. En cambio, dirigió su mirada hacia Isara. De su boca caían los restos mutilados de los piratas, con una terrible sonrisa, y cada vez más el espacio entre Isara y Gao se acortaba. Entonces, el rugido más poderoso que jamás se haya escuchado hizo que Gao se girara. Su error, su segundo más grande error, se había hecho presente. En ese instante, Kong, más grande que su padre, más grande que cualquier Kong que haya existido, incluso igual de grande que Gao, hizo su aparición. Gao se abalanzó directamente sobre él. Isara supo con certeza que uno de los dos moriría. La tierra tembló, los muros cayeron. La batalla por la supremacía de ambas especies había comenzado. El alboroto arrasó secciones enteras de la ciudad antigua. Gao intentó azotar con su cola y morder con sus mandíbulas, afiladas como dagas, en cada oportunidad. Los golpes de Kong hicieron sangrar a Gao mientras esquivaba sus ataques mortales. Gao intentó empalar a Kong justo como lo había hecho con su padre, pero Kong le arrancó una de sus espinas dorsales. Intentando atraparlo, Gao usó su poderoso brazo para intentar destriparlo. Kong inmediatamente inmovilizó el brazo de su oponente para luego estrellarlo de cabeza contra el suelo. La tierra bajo los gigantes cedió. Los dos se estrellaron contra el suelo de piedra. Las piedras del techo se derrumbaron a su alrededor, formando un enorme cráter. Los últimos repelentes quedaron destruidos. La esperanza de Isara, que los buscaba, estaba perdida, pero no la de Kong. Kong había quedado atrapado bajo el cuerpo de Gao. Cuando Gao comenzó a retorcerse incontrolablemente, 3 de sus enormes espinas dorsales finalmente dieron en el blanco, abriendo profundas heridas en el pecho de Kong. Cuando Gao iba a dar su golpe final, Kong agarró un gran hueso antiguo y lo clavó como una espada, atravesando el costado de la criatura. Gao se estremeció y chilló de dolor. Entonces se volteó y buscó escapar. Gao llegó al borde del cráter y se arrastró para salir. Kong lo siguió, ahora con una gran estaca. Gao giró bruscamente en un ataque sorpresa para arrancarle la garganta, pero Kong atrapó a Gao en el aire y lo hizo rodar al suelo. Gao, totalmente agotado y sin energías, ya no pudo levantarse. Kong, que aún sostenía la gran estaca, la soltó. Algo en su mente lo hizo cambiar. Al acercarse, Gao mordió a Kong. Grave error. El gran Kong enloqueció por completo y, con golpe tras golpe que rompía costillas, los ojos de Gao se apagaban. Gao estaba muerto. Kong sacudió la mandíbula floja para asegurarse de su caída. Un poderoso rugido sacudió la jungla. Ahora Kong era el vencedor de esta milenaria batalla. Kong vio a los Death Runners rodeando el gran cráter. Convocados por los repetidos llamados y gritos de Gao, habían acudido, pero se detuvieron en seco y se quedaron mirando, como incapaces de comprender lo que había pasado. Consciente de su presencia, sin apartar la vista de los hijos de Gao, Kong pasó por encima de su enemigo muerto y le agarró la cabeza con ambas manos. Rompiendo las vértebras del cuello musculoso con el sonido de un trueno, y con un rugido terrible, Kong le arrancó la cabeza de Gao. No dejó lugar a dudas de que Gao estaba muerto. Los Death Runners, totalmente asustados, huyeron. Kong arrastró el cuerpo hasta el extremo de la ciudad y ahí lo dejó caer por el barranco. La batalla había durado más de media hora. Kong, que ahora había vencido al torturador de toda su vida, había vengado a sus padres. ¿Pero qué seguiría después? Ni él mismo lo sabía. Agotado pero victorioso, Kong se dirigió hasta su hogar, la montaña Calavera, no sin antes llevarse el cráneo de Gao.
Con la muerte de Gao ocurrieron muchas cosas en los siguientes años. Aunque no tenía previsto que Kong matara a Gao, Baratu inevitablemente consiguió el poder tras la muerte del viejo rey. Pronto disolvió el grupo de guerreros de Kublai, encerró a Isara y convirtió a King Kong en un dios. Así que los sacrificios llegaron. Al principio, Kong acudía porque las sacrificadas eran bañadas con los restos de Gao. Pronto, debido a la soledad, aceptó los sacrificios para tener algún tipo de compañía. El reinado del chamán acabó en 1933, cuando Kong, en busca de Andarrow, rompió las puertas del muro, mató a la mayoría de seguidores de Baratu, a quien atrapó, mordió y aplastó. Lo que pasó con los Death Runners tras la muerte de Gao sería bastante extraño. Desde que Gao murió, el propio King Kong se dispuso a matarlos indiscriminadamente. Los cuerpos de los caídos terminaron en una cueva en la boca de la montaña Calavera, al lado del gran cráneo de Gao, como trofeos. Los pocos Death Runners que continuaron vivos se trasladaron a las regiones boscosas, donde incluso a Kong no le gusta meterse. Otros, en cambio, se fueron a vivir como ratas en los túneles subterráneos de la ciudad antigua. En años posteriores, tras la muerte de Kong, los Death Runners que sobrevivieron abandonaron los túneles y selvas y, de algún modo, empezaron otra vez a formar un tipo de civilización. Como se hacía miles de años en el pasado, estos Death Runners comenzaron a construir hogares artificiales similares a sus antiguos hogares de anidación. No se sabe si estos eran solo los últimos remanentes de unas criaturas que iban inevitablemente hacia la extinción o si, en cambio, habían vuelto a reproducirse. Quizás, solo quizás, lentamente estaban volviendo a ocupar su primigenio espacio en la isla.